En Chile no se habla mucho de un término súper importante en energía, que es el confort térmico, que corresponde a la satisfacción que sentimos las personas en algún espacio o habitación. Pero ¿qué tiene que ver el confort térmico con todo esto que hemos estado hablando? El confort térmico es el que nos permite explicar por qué necesitamos calefaccionar un lugar o enfriar en verano. Ya vimos que la mayor parte de la energía que consumimos se va en calefaccionar los hogares. Esto se debe a que actualmente las construcciones en Chile no tienen una exigencia tan profunda en la eficiencia energética. Para eso se ha trabajado fuertemente con certificaciones y otro tipo de incentivos. Para atacar el problema de la eficiencia energética en las construcciones, el punto principal es la aislación térmica. Si aislamos correctamente las edificaciones, necesitaremos un 50% menos de energía en calefacción. Existen dos tipos de medidas para generar eficiencia energética en las edificaciones. Estas son medidas activas y medidas pasivas. Es importante tener claro que la aislación térmica de las edificaciones se enfoca en elementos que envuelven esta edificación, vale decir, ventanas, puertas, muros exteriores, techo y suelos. Lo ideal sería que estos puntos se atacaran en el momento en que se está construyendo la edificación, pero debido a que la mayoría de las personas nos encontramos en los edificios sin esta opción, podemos tener medidas de eficiencia energética con mucho ingenio. Para calefaccionar una habitación debemos tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo el tamaño y la capacidad del aparato que vamos a utilizar. También tenemos que tener en consideración otro tipo de factores, por ejemplo, calefaccionar únicamente el lugar en el que vamos a estar, cerrar puertas y ventanas para evitar que se disipe el calor, y asimismo cerrar cortinas, porque por las ventanas se disipa casi el 25% de la energía. La calefacción centralizada y aquellos aparatos con termostato propio es importante no encenderlos y apagarlos constantemente, ya que ellos se regularán automáticamente según la temperatura ambiente. Las ventanas con doble vidriado o termopanel suelen ser una buena inversión en eficiencia energética, son medidas activas. Eso sí, es importante que pueden ser un poquito caras, por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Lo importante es que se recupera la inversión ahorrando en calefacción y enfriamiento del hogar. Medidas pasivas para eficiencia energética en el hogar pueden ser, por ejemplo, instalar burletes en ventanas y puertas, añadir siliconas u otros elementos para cerrar rendijas. A continuación, vemos un cuadro comparativo para los tipos de calefacción a los que podemos acceder y algunos indicadores a tener en consideración para tomar la decisión de con qué calefaccionar el hogar, lugar de trabajo o estudio. Para lograr la tan ansiada eficiencia energética es importante manejar la calefacción y climatización en rangos eficientes. Por ejemplo, en invierno es importante que la calefacción se configure entre 20 y 22 grados y en verano que oscile entre 25 y 27 grados. Esto permite no tener una gran diferencia con la temperatura exterior y así eficientar el uso de refrigerantes y combustibles. Entonces ya hemos visto varias medidas de eficiencia energética que podemos replicar en casa y que también son aplicables en la oficina. Esto es un beneficio puesto que desde que empezó la pandemia hemos visto que tenemos que adaptar nuestros hogares para hacerlos funcionales como lugares de trabajo o estudio. En muchos casos ha significado un aumento de energía por consumo en calefacción y otros como iluminación y uso de aparatos eléctricos como computadores e impresoras. Por último, la iluminación. Una de las primeras recomendaciones que se hace siempre es aprovechar la luz natural. Hay hogares en los que definitivamente, ya sea por diseño o por ubicación, no se puede aprovechar la luz natural. Para ellos hay opciones como por ejemplo, aprovechar pinturas claras en paredes y techo. Ubicar espejos de manera estratégica que reflejen la poca luz que puedan entrar. Esto ayudará a ahorrar hasta un 5% en iluminación. Otra opción para aquellos que no pueden aprovechar la luz natural es aprovechar la luz artificial. Por ejemplo, utilizando ampolletas eficientes y con potencia mínima, como las conocidas ampolletas LED. Además, siempre es muy importante fijarse en el etiquetado y en caso de ser posible, ubicar la iluminación en el espacio preciso que se requiere iluminar. Siempre apagar la luz cada vez que salgamos de las habitaciones. Y finalmente, mantener siempre lámparas y pantallas limpias, ya que mientras más sucias estén, menos luz nos llega. Finalmente, un recuento de medidas de eficiencia energética de las que ya hemos estado hablando. Tapar las ollas al cocinar. Esto va a evitar que se disipe el calor. Mantener limpios los quemadores de las cocinas. Siempre dejar el agua caliente que no se va a ocupar inmediatamente en los termos. Apagar y desenchufar computadores si no se van a utilizar.
Y finalmente configurar aparatos en modo ahorro.